Listo, jóvenes, les saluda el profesor Wilfredo. El día de hoy, el tema a tratar va a ser Perú, es el inicio del segundo civilismo. Y cuando hablamos del segundo civilismo, estaríamos hablando del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, pero cuyo verdadero nombre o nombre completo era José Nicolás Baltázar o Baltasar Fernández de Piérola y Villena. Dentro de sus características como profesional, él era político, militar, abogado, además de pintor. Él pertenecía o lideraba el Partido Demócrata y en su segundo gobierno fue desde 1895 hasta 1890. ¿Cuál es la particularidad justamente de este segundo civilismo o el segundo gobierno de Nicolás de Piérola? Estamos hablando que existen dos visiones, una que es la reconstrucción nacional y otra que es o pertenece a la República Aristocrática. Es más que nada un puente, chicos. Un puente porque estamos hablando de los finales de la reconstrucción nacional en sí y comienzos de una república aristocrática, ¿ok? Ya que en ese momento, cuando nosotros estamos hablando de la guerra post-Chile, el Perú se encontraba recuperando justamente de esta guerra que fue desastrosa para nosotros. Con Cáceres, en el gobierno de Cáceres se fue avanzando, es cierto, con el contrato Dreyfus, con la designación o la soltura de los ferrocarriles principalmente, que fueron dados Grace, perdón, contrato Grace, por 66 años. Y ya con Nicolás de Piérola se da en todo caso una economía mucho más sólida. Para eso vamos a hacer una pequeña línea de tiempo hasta encontrar y llegar al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la guerra con Chile, algo sencillo y rápido, desde 1879 a 1883. Lamentablemente en esa etapa el Perú se había acostumbrado a perder y a perder, porque pierde territorios, pierde la moral y además pierde estabilidad política. Pues sí, habían diferentes enfrentamientos internos después de la guerra con Chile y durante la guerra con Chile. Es por eso que este proceso de reconstrucción dura desde 1883 hasta 1895. Algunos lo sugieren que hasta 1899, pero nosotros vamos a tomar esa línea de 1883 y 1895, que es un lapso de 12 años. Cuando hablamos de la reconstrucción nacional, estamos hablando de una lenta recuperación, ya que nosotros, primero que nada, habíamos perdido definitivamente Tarapacá. El salitre representaba un ingreso muy grande para el Perú. El Perú se encontraba en bancarrota. Además, existía inestabilidad política, con enfrentamientos y confrontaciones con lo que representa Miguel Iglesias con Andrés Avelino Cáceres. Ya sabemos que más adelante, después del gobierno de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, existen nuevas elecciones, que es de 1890 a 1895, cuyo presidente fue un cacerista porque esas elecciones fueron amañadas por Andrés Avelino Cáceres e ingresa Remigio Morales Bermúdez. Lamentablemente, en la época de 1893, Morales Bermúdez enfermó y termina falleciendo. Y Cáceres, pero ya con ciertas mañas y manipulando las elecciones, logra ingresar por la fuerza nuevamente al gobierno de 1894 a 1895. Profesor, pero según la Constitución, que en ese momento estaba vigente, porque existían dos, la del 60, 1860 y 1867, pero que la de 1867 fue anulada y nuevamente entró en vigencia la de 1860 y tenía que durar 4 años de gobierno, pues no fue así, porque hubo otra guerra interna. ¿Entre quiénes? Entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola. La gente estaba con Nicolás de Piérola, toda la población peruana, porque sabían que Andrés Avelino Cáceres ya no realizaba ese tipo de actividades como en un principio lo hizo en pos de la mejora del Perú, sino más que nada con un beneficio personal. Ingresa Nicolás de Piérola, cuyo gobierno es de 1895 a 1899. Como te das cuenta,
en esta línea de tiempo ya se había perdido el sentido de lo que es patria y todo lo que representa el patrimonio en medio de toda la guerra. Y se busca justamente la reconstrucción. Y alcanza justamente en este gobierno el mayor punto de desarrollo. Bueno, nos encontramos ya en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Lo primero que va a hacer Nicolás de Piérola una vez que va a llegar al poder es buscar ayuda externa. Vamos a hablar acerca del aspecto económico. Punto número uno, él va a querer una época de bonanza. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener una relación económica. ¿Con quién? Con Inglaterra y con Estados Unidos. Va a buscar capital extranjero y de esa manera va a llegar dinero y además tecnología. Inglaterra ya se había transformado en la potencia mundial económica más grande de toda Europa y Estados Unidos estaba en pleno crecimiento. ¿Ok? Punto número dos. Ahora vamos a trabajar de manera interna, decía Nicolás de Piérola. Vamos a crear, y se crea, la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos. Explíqueme un poco mejor. Es parecido a lo que es la SUNAT, que es un cobro de impuesto extra. Por ejemplo, si el costo real de algo que consumes, de algo que compras, cuesta un sol, el precio de venta en todo caso sería un sol 50. Esos 50 céntimos serviría para ahorro, para lo que es la caja chica, de lo que representa el Estado peruano y la mejora en general de la sociedad en sí. Pero estaba en un lugar centralizado, todo era en Lima. El beneficio obviamente era para toda la población, pero eso se podía aplicar a Lima, porque era una sociedad aristocrática, una sociedad de ricos y una sociedad de personas de verdad leídas, pero no se aplicaba a la sierra y a la selva, porque incluso después de la proclamación de la independencia y de la independencia real en 1824, con la batalla de Ayacucho, aún los indígenas seguían pagando tributos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nicolás de Piérola? Eliminó esa carga indígena, a lo que llamó eliminar la carga indígena, eliminó los tributos. De esa manera, el poblador indígena ya no solamente tenía que pagar tributos, o sea, ya no los pagaba, aminoraba y aliviaba de esa manera la situación económica de los indígenas de una cierta manera. Otro punto en la parte económica que ayudó bastante a lo que es el Perú es la creación de una nueva moneda, que es la libra peruana de oro. Profesor, pero yo entiendo que la mayoría de las monedas eran acuñadas en base a plata. Así es, pero en ese momento y en esa época, a nivel mundial, la plata como metal ya estaba perdiendo valor. Y como el Perú quería competir a nivel igualitario de manera mundial, cambió esta moneda de plata por una de oro, a lo que llamó libra peruana de oro. Cosa curiosa, en ese momento la moneda nacional de Inglaterra también era la libra, pero la libra esterlina. A esto se le llama, chicos, el patrón de oro, ¿ok? Que en este momento era la base de la economía mundial. Profesor, ¿y de qué manera más fomentó el ingreso de la economía en el Perú? Pues se creó un nuevo ministerio, chicos, el Ministerio de Fomento. Profesor, ¿qué significa? Fomento es fomentar, hacer, motivar a la gran mayoría para que puedan producir bienes y servicios y mejore la economía peruana. Y toda esta actividad económica estaba ligada principalmente a lo que es la agricultura, la minería, la pesca, la ganadería y además lo que representaría más adelante la futura industria peruana, pero obviamente con capitales extranjeros. Y obviamente se van a generar inversiones, sociedades empresariales. Y es por eso que cuando existían estas sociedades empresariales de diferentes partes del mundo, principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos, se formaron sociedades. Por ejemplo, si tú extraías plata, oro, cobre, zinc, se formaba obviamente una sociedad nacional de minería. Si se comercializaba, se extraía papa, oyuco, zanahorias, cualquier tipo de verdura,
se formaba la Sociedad Nacional de Agricultura, que así se hizo y se estipuló. Vamos ahora a hablar acerca del aspecto social. Cuando hablamos del aspecto social, recuerda que existía ese pequeño impuesto y el Perú estaba ya con una caja chica. Va a crear y va a modernizar porque es centralizado la parte de Lima. Y en su gobierno se va a crear lo que es la avenida La Colmena, que al día de hoy se llama Nicolás de Piérola, y la avenida Paseo Colón, que se encuentra en el centro de Lima. Gracias a estos impuestos internos que regían y que eran negociados y ayudados por Estados Unidos e Inglaterra. Pero en el aspecto social existió algo conflictivo. ¿Qué pasó? Hubo y existió la rebelión de Loreto, porque Loreto quería separarse del Perú y quería transformarse en un estado independiente. Y el nombre que iba a tomar era Estado Federal de Loreto. ¿Y cuándo ocurrió eso, profesor? Ocurrió un 2 de mayo de 1896. Más que nada, esto ocurría porque si en la sierra no era muy considerada, en la zona prácticamente no existía, no se consideraba, porque todo estaba centralizado en lo que es la costa y principalmente lo que es Lima. Piero la va a tomar medidas y va a contrarrestar esta rebelión y va a ganar esta rebelión y va a mantenerse Loreto en el Perú. Más que nada, ¿por qué? Por intereses económicos. Recuerda que en Loreto se extraía el caucho y el caucho era el boom de la segunda revolución industrial. Y entonces Loreto queda nuevamente incorporada al Perú, o que nunca se fue, y Pierola, al verse y darse cuenta que tanto en la región andina, pero en la región selvática, donde no existía la llegada de lo que representa el gobierno peruano, tomó medidas económicas y sociales en la selva para poder mejorar su estilo de vida. Además de eso, se realiza una reforma electoral. Estamos hablando de votaciones, así es. Solamente podían votar los varones que eran alfabetos, o sea que sabían leer y escribir. Y en ese momento el que tenía mayoría, o solamente podían votar los que tenían mayoría de edad, era de 21 años, no como 18 años que es en la actualidad. Profesor, y las mujeres, por más que eran aristócratas, no votaban. No, chicos, no podían votar por más aristócratas o ricas o leídas que fueran. Lamentablemente es así, o fue así. Este error muy grave de Nicolás de Piérola redujo además la cantidad de personas que podían votar, ya que las únicas personas que podían votar eran ricas y con estudio. Entonces las votaciones generales del Perú se centralizaba principalmente en la región de Lima. Y es por eso que el poder siempre estuvo dentro de una cúpula centralizada, que es en el caso de Lima. Si me explica un poco mejor, profesor, acerca de las mujeres, si en qué momento pudieron votar. Bueno, las mujeres van a votar mucho más adelante, ya como proyecto en lo que es el gobierno de Sánchez Cerro en 1931. Pero ya como ley estipulada, van a votar las mujeres en esa etapa en adelante a partir de 1955, pero en el gobierno de Manuel A. Odría, ¿ok? En 1955. Y como último aspecto social, te voy a mencionar de que, profesor, se olvidó de algo, ya pasaron los 10 años, recuperemos Tacna y recuperemos Arica. Pues sí, existía ese plebiscito donde donde Arica y los tacneños tenían que realizar este plebiscito, conversar internamente para ver a qué país quería pertenecer. Y como estaba fresco todo a esta guerra, porque solamente habían pasado 10 años y un poco más, obviamente los habitantes de Arica y los habitantes de Tacna quisieron incorporarse al Perú, pero Chile nunca negoció con Perú. Es por eso que lo único que hizo Nicolás de Piedra dijo, Chile, ¿qué te parece si te indemnizo, si te pago en reparación de guerra, pero me devuelves Arica y me devuelves Tacna? Cosa curiosa porque el Perú no tenía por qué indemnizar, el que había sido perjudicado era el Perú. Pero a pesar de esa propuesta que tuvo Nicolás de Piérola,
pues no se llegó a buen puerto y Chile, pues no aceptó. Ya en 1929, ya mucho más adelante en el gobierno de Augusto B. Leguía, ya recién el único departamento que se incorpora al Perú es Tacna. Por eso que se le llama la ciudad capital heroica. Dentro de la reconstrucción del país de 1835, te puedo mencionar algunas más de manera general. Va a existir un endeudamiento externo, se va a acuñar una nueva moneda que es la libra peruana de oro, que ya te había mencionado, se va a producir la austeridad en el manejo de los fondos públicos, se va a utilizar, en otras palabras, el dinero de una manera más adecuada, va a existir recesión, se va a proteger la industria nativa, creación del Ministerio de Fomento, que te acabo de explicar, y la creación del Banco del Perú, Banco Internacional del Perú, Banco Popular del Perú, además del servicio obligatorio que se realizaba a partir de un 27 de septiembre de 1898. Y dentro de las obras, gracias a las inversiones extranjeras y gracias justamente a la recesión y los impuestos que se había dado, se embelleció Lima, que es el Jardín de Lima, y se reactivó obviamente la economía peruana. Es hasta aquí cuanto te puedo mencionar con lo que respecta al segundo civilismo, comenzando con el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Pero hayas entendido, hayas sido de tu agrado y veas nuevamente el video.